Mm, Muy bien, entonces vamos a ver. Ok. Bueno, pues buenas noches. Voy a desactivar el video porque realmente tengo un poquito de rinorrea por el flu que parece que me agarró con todo este cambio de tiempo y estoy un poco disfónica también. Le agradezco infinitamente el espacio que han creado para que yo pueda charlar con ustedes. Es un honor y por la invitación y además les agradezco a cada uno de los colegas que están aquí presentes y además aprovechando que hoy es viernes y que normalmente ya recesan todas las transmisiones, diría yo, académicas y clínicas, de que, bueno, presten un espacio para escucharme en esta charla. Esta charla, no, yo no intento en lo más mínimo pues hacer galas de tener un conocimiento vasto sobre la inteligencia artificial en medicina, pero desde el año 2023 vengo trabajando e investigando y tratando de actualizar y preparándome sobre el uso de inteligencia artificial en la medicina de rehabilitación. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, sí se escucha. Perfecto. Que tengo problemas aquí con el pase de las diapositivas. Ok. Yo les traté de estructurarle esta charla en varios aspectos fundamentales. Vamos a ver la introducción, o sea, acerca de los términos de la inteligencia artificial. Vamos a dar un pequeño bosquejo histórico sobre la evolución de la inteligencia artificial a lo largo de todos estos años. Vamos a hablar sobre los datos para que puedan dominar qué cosas son los datos, porque son términos que debemos dominar todos. ¿Qué cosa es la Big Data? Los campos de la inteligencia artificial. Vamos a abordar de manera muy general también los principios éticos con el uso de la inteligencia artificial, la seguridad, que también es muy importante. Vamos a hacer un breve resumen y unas conclusiones y además vamos también a presentar algunas herramientas con las que hemos trabajado y que creo que sería un marco muy bueno para establecer después proyectos futuros para quizás hacer una colaboración de tipo colectiva con las diferentes sociedades, como ha hecho CLAGIR en todos estos años para poder generalizar el conocimiento. Vamos a hablar sobre la introducción, sobre qué es la inteligencia artificial. Yo diría que la inteligencia artificial es probablemente la creación más compleja y asombrosa de la humanidad hasta este momento. Las aplicaciones de la inteligencia artificial que vemos hoy representa, a mi juicio, simplemente la punta del iceberg, por así decirlo, ya que realmente va a cambiar nuestra sociedad. De hecho, ya está cambiando la sociedad. La inteligencia artificial realmente va a cambiar la sociedad en que vivimos y cada uno de nosotros va a sufrir un cambio y lo está sufriendo desde ya. Por lo tanto, pensamos que tenemos que involucrarnos con la inteligencia artificial sí o sí. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. En el campo de la salud, la inteligencia artificial está revolucionando las ciencias médicas, ofreciendo, diría yo, que oportunidades sin precedentes para mejorar la atención del paciente, los diagnósticos más precisos, tratamientos personalizados, una gestión clínica mucho más eficiente, una investigación mucho más exhaustiva con herramientas ya validadas para el desarrollo de investigación y publicaciones científicas. Aprenderemos en estos momentos las bases de la inteligencia artificial, que es tecnología que está detrás de todo esto, de la inteligencia artificial. Aprenderemos conceptos importantes como son machine learning, deep learning, IA generativa, conceptos con los que estoy seguro que nos hemos familiarizado o sea, en estos últimos momentos, como son los chatbots, los GPT y herramientas que todos seguro que utilizamos. Ahora, la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial para mí y para muchos autores en todos los cursos que he pasado y que los profesores, por supuesto, han tratado de introducir un término que sea universal, es una disciplina como lo puede ser la física, la química, la medicina, y que lo que hace es construir sistemas inteligentes
capaces de razonar, aprender y actuar de forma autónoma. Yo les quiero presentar esta gráfica antes de comenzar para que vean los países que más se invierte actualmente en inteligencia artificial. En primer lugar está Estados Unidos, un país el país que en primer lugar invierte más dinero en inteligencia artificial, con más de 300 y pico de millones de dólares gastados en los últimos 5 años. Después viene China y algunos de los países europeos. Ojo con China, como digo yo, para el desarrollo de la inteligencia artificial, porque China hace aproximadamente 2 años estaba a 6 años por detrás de Estados Unidos en el desarrollo de la inteligencia artificial. En una conferencia en X hace poco escuché que ahora China, de los 6 años que tenía de brecha, hace 2 años que tenía 6 años de retardo con respecto a Estados Unidos, ahora solamente está a 3 meses. Eso quiere decir que China está pisando los talones con el desarrollo de la inteligencia artificial. Y yo pienso que puede ser también porque China tiene una cultura de esfuerzo increíble. Los chinos tienen una cultura de esfuerzo increíble, y gracias también a una propuesta innovadora, sobre todo de la apuesta por el código de fuentes abiertas. Eso quiere decir que tienen acceso para innovar, o sea, tiene bajos costos y además democratiza un poco más el acceso a las herramientas y al desarrollo de la inteligencia artificial. Este sitio a mí me gusta muchísimo, es un sitio que pueden visitar, se paga, pero es un sitio donde te dan todas las estadísticas, no solamente de inteligencia artificial, sino de medicina y todo, y les recomiendo también que puedan tenerlo en cuenta a la hora de hacer sus investigaciones y de preparar sus charlas. Aquí traigo también lo que es el espejo nuestro de América Latina. Aunque yo vivo en Estados Unidos, yo soy latina y me considero latinoamericana 100%. De hecho, mi corazón siempre está en Latinoamérica. Vean el índice latinoamericano de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los 3 países pioneros en el uso de la inteligencia artificial? Está Chile, está Brasil, está Uruguay, y le siguen los países que ya están adoptando y tomando conciencia del uso de la inteligencia artificial, que entre ellos está Argentina, Colombia, México, República Dominicana, Perú, Costa Rica, Panamá, Ecuador, y después vienen los otros países que están explorando en estos momentos ya la implementación del uso de la inteligencia artificial. Esto también es un espejo, diría yo, de las desigualdades socioeconómicas que tenemos en nuestros países latinoamericanos, que la inversión para el desarrollo de la inteligencia artificial en todos los sectores, diría yo, en el sector de la economía, de la medicina, implica mucha inversión de capital, y desgraciadamente nuestros países están en desventaja. Yo quería también decirles, y ir un poquito acá atrás también con respecto a Europa. No sé si ustedes saben que hace solamente unos días, recientemente la Unión Europea en la Cumbre de París declaró que va a invertir 200 millones en el desarrollo del uso y de la implementación e investigación con la inteligencia artificial. Eso es un buen paso de avance, porque se unen muchos países también y se involucran en el desarrollo de la inteligencia artificial. De esos 200 millones, creo que son 50 solo del sector gubernamental, y el otro es del sector privado. Europa, diría yo, que no ha avanzado mucho más tampoco por lo que he leído, con el uso de la inteligencia artificial en todos los sectores, producto quizás las restricciones que han tenido, y eso ha frenado un poco el desarrollo del uso y la implementación de la inteligencia artificial. Vamos ahora a conocer un poco la historia de la inteligencia artificial. Por supuesto, para muchos, cuando doy la charla, piensan que la inteligencia artificial solo hace poquitos años, y estamos hablando ya desde 1946, y la cronología de la inteligencia artificial, de cómo hemos llegado hasta aquí, eh, empieza con Alan Turing. Es un matemático y lógico británico, y su equipo, y diseñaron una computadora para descifrar claves utilizadas por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial,
Durante esa misma época se diseñaron en Alemania también, o sea, paralelo a esto, computadoras programables y entra Estados Unidos también en acción y fueron inventados por los americanos las primeras computadoras electrónicas. La creación del test de Turing, que es el test bueno, que lanzó Alan Turing, este test trata de determinar si las máquinas pueden pensar realmente. Ya en 1950 aproximadamente, en 1950 empieza todo lo que es el inicio al campo de la inteligencia artificial, pero en el 56, que fue un hito muy grande en el nacimiento y la evolución de la inteligencia artificial, John McCarthy de Estados Unidos, un prominente científico, acuñó el término de inteligencia artificial en 1956 e impulsó en la década del 60 el desarrollo del primer lenguaje de programación de inteligencia artificial. Ya a partir de esa etapa, y diría que hay una década, que es la que llaman los estudiosos del tema de inteligencia artificial, que son los inviernos de la inteligencia artificial, que fue una década de periodo de pausa, de financiación y de desarrollo debido a que existía poca financiación para la investigación y el desarrollo. En 1996 ya comienza de nuevo el desarrollo y en este caso se desarrolla por el fabricante estadounidense IBM una supercomputadora para jugar ajedrez, que es cuando la primera vez que vence este programa de computadora al campeón del mundo, Garry Kasparov. Después aparece Sora, que es un programa o sea, para mí, perdón, el Watson que derrotó, o sea, el Sora nació después. En la otra etapa lo que pasó fue que en un programa televisivo de competencias de preguntas y respuestas, IBM Watson derrotó a los concursantes con preguntas y respuestas, y esas respuestas fueran dadas de manera asertiva en solamente 3 segundos. Por lo tanto, eso fue también un hito en el desarrollo de la inteligencia artificial. En el presente, por supuesto, tenemos en la década ya aparece aquí lo que muchos conocemos, el ChatGPT que todos conocemos, pero comienza aproximadamente en el 2018 con todas sus versiones. Sal Altman, que es el CEO, quien implementó en OpenAI, pues aparece el ChatGPT en línea, que utiliza algoritmos llamados Transformer para procesar y generar respuestas. En este caso, el ChatGPT funciona para comprender y generar texto en lenguaje natural de manera conversacional, el entrenamiento de Machine Learning y el modelo basado en redes neuronales para lograr procesar y generar respuestas. En Estados Unidos actualmente ya sale el ChatGPT Gov. Antes de hablar de ChatGPT Gov, quiero decirles que ahora va a salir próximamente, diría, según en X que estaba leyendo, recuerdan que está el ChatGPT 4 y se pensaba que iba a salir el ChatGPT 5, pero va a salir la versión del ChatGPT 4.5, que es un ChatGPT un poquito más, con un modelo mucho más entrenado, más intuitivo y por supuesto, con más asertividad. En Estados Unidos está el ChatGPT Gov, que ofrece a las agencias gubernamentales de Estados Unidos una herramienta poderosa que puede mejorar las operaciones mediante el uso de inteligencia artificial avanzada y mantiene al mismo tiempo altos estándares de seguridad y cumplimiento normativo. En el 2020, está el 2023, que también sale Jenny Ive, que brinda respuestas basadas en sus propias obras y contenidos, ofreciendo argumentos para consejos legales y una orientación completa y fundamentales. O sea, uno de los hitos más importantes a mi juicio fue en esto, claro, hay muchísimas más herramientas, hay muchas más cosas, pero a mi juicio, por lo que estoy usando, está ChatGPT y está Sora, que es una herramienta de OpenAI que genera imágenes a partir de texto.
Nosotros lo utilizamos muchísimo aquí en rehabilitación, sobre todo en los pacientes con trastornos cognitivos y los niños con trastornos de neurodesarrollo para potenciar el lenguaje receptivo y expresivo y los pacientes que tienen también problemas para los adultos con alguna enfermedad neurodegenerativa y esto pues es un reforzamiento positivo el hecho de ellos hablar o recrear alguna situación algún paisaje, algún pasaje, alguna imagen y que esto automáticamente lo traducimos a texto y sale, el paciente puede ver lo que recreó a través de su lenguaje, es muy bueno y realmente ha tenido muy buenos resultados y sobre todo en los niños con trastorno de neurodesarrollo ha tenido un reforzamiento positivo muy bueno. En el 2024 también, junto con Sobra, sale el premio Nobel de Química otorgado por Demis y a John Jumper de Google DeepMind, que lo que hace ese premio Nobel, las contribuciones fueron en la predicción y desarrollo de estructuras proteicas mediante la inteligencia artificial y métodos computacionales. Estos desarrollos de este premio Nobel tienen aplicaciones significativas, sobre todo en la producción y la creación de vacunas, descubrimientos de nuevos nanomateriales y también diseños de medicamentos. El futuro. En el futuro hay muchísimas cosas, predicción y tomas de decisiones por la IA, y es lo que estamos todos también esperando. Van a haber muchísimos cambios desde el punto de vista, se dice que se prevé que el valor del mercado de la inteligencia artificial se sitúe cerca de los 2.000 millones de dólares, con un impacto que contribuirá casi al 14 al 15% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Entre las innovaciones en medicina, diría yo que están los asistentes de virtuales de emergencia, que hay proyectos ya que es como el proyecto SafeM, que es un asistente virtual basado en diseño, en inteligencia artificial, pero es para apoyar las tomas de decisiones en situaciones críticas, específicamente en emergencias sanitarias y en situaciones de desastre. También está la implementación y la investigación y desarrollo de gemelos digitales para mejorar los tratamientos contra el cáncer, fundamentalmente el cáncer de mama y cerebro, utilizando la inteligencia artificial y la realidad virtual. Ellos quieren crear o están en proyectos para crear modelos en 3D de órganos para predecir respuestas a tratamiento. Eso es sumamente importante porque va a tener una especificidad muy grande, facilitando una medicina mucho más personalizada y reduciendo la experimentación animal. En la Escuela de Medicina de New York están desarrollando una herramienta también que se llama Neutron, que está entrenada con millones de notas médicas que demostró notas médicas que demostró una capacidad enorme para predecir desenlaces clínicos como mortalidad, o sea, se puede predecir, o sea, la mortalidad hospitalaria, la readmisión, y hasta ahora en los estudios que están haciendo ha tenido una precisión entre un 90 y un 95%. En la Universidad también de Washington están desarrollando proyectos de inteligencia artificial para diseñar proteínas capaces de neutralizar toxinas mortales, por ejemplo, las toxinas de serpientes, muchos tipos de serpientes, logrando avances, no y solamente neutralizar toxinas mortales de serpientes, logrando también avances significativos en el desarrollo de enfermedades desatendidas. Eso es en el futuro, más muchísimas cosas que hay, sobre todo de la producción de medicamentos, la genómica, o sea que hay muchísimos retos en cuanto al futuro de la inteligencia artificial en medicina. Vamos a ver ahora la inteligencia artificial y vamos a hablar sobre los datos. Si voy muy rápido me dicen, ¿ok? Los datos. ¿Qué son los datos? Los datos un dato se refiere a hechos, a eventos, a transacciones que han sido registrados, por ejemplo. Es la entrada de algo sin procesar, de lo cual se produce la información. Por ejemplo, un dato, yo diría que es un registro que se almacena, son los registros que se almacenan en los silos y los lagos de información, y ahí se guardan variables como las personas
por ejemplo, como la persona que produjo una interacción, ya sea en una red social, en una revista, en un foro, en estas cosas que estamos grabando en YouTube, se guardan variables y entonces se guardan las variables de la persona que produjo una interacción, en qué momento se produjo, en qué lugar, las características que tenía esa persona, en qué en contexto sucedió. O sea que se registran todo a través de datos. Los datos se pueden dividir fundamentalmente cuando estamos hablando en términos de inteligencia artificial para organizar en datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Cuando ven las imágenes, ven que a simple vista, yo siempre he dicho, y cada vez que leo y leo, digo que hay una línea muy delgada entre el semiestructurado y el no estructurado. Los datos estructurados están bien organizados, por lo tanto, tienen un alto nivel de organización. Por ejemplo, los datos estructurados en nuestra especialidad serían, por ejemplo, los datos demográficos, la edad, el sexo, la altura, la presión, la tensión arterial, pruebas de laboratorios, medicamentos, tratamientos, etcétera. Ahora, los semiestructurados, que lo ven un poco más desorganizados, no tienen una estructura rígida. Entonces, los no estructurados son datos que no tienen una estructura predefinida. Están todos mezclados y son habitualmente fuentes como los registros médicos, las notas de los médicos, las enfermeras, de los terapeutas, las grabaciones de voz, la radiografía, la resonancia, los correos electrónicos, las publicaciones, etcétera. Entonces, todos esos datos forman un gran conglomerado que llega un momento en que la red se intoxica. Yo no diría intoxica, siempre digo la palabra infoxica. Entonces, ahora pasaríamos entonces, ¿a dónde van a parar todos esos datos? Entonces, esto es un ejemplo que yo les traigo de lo que hacemos en NeuroRehab Professional Group. Nosotros tenemos tres sistemas con inteligencia artificial, con HIPAA Complaint, o sea, con seguridad, con la parte ética y de seguridad, que esto es obligatorio acá. Uno de ellos es Clinisort, el otro es Office Pozo y el otro es NeuroClinic. Por ejemplo, aquí yo les doy un ejemplo de los sistemas. Esto es como o sea, es un pedacito, quizás una parte de lo que se recoge en estos sistemas, de los datos no estructurados en medicina de rehabilitación en NeuroRehab. Esto me lo puede dar diario o me lo da trimestralmente o a 6 meses y al final del año hacemos un corte. Por ejemplo, ahí están las imágenes médicas, los videos evolutivos, las encuestas a pacientes, a pacientes, a cuidadores, a prestadores de servicios, los registros de terapia, las notas clínicas, las consultas, o sea, está todo mezclado en los estructurados. En los semiestructurados ahí tenemos los videos de audios, de consulta. Nosotros hacemos filmaciones sobre todo de mucosa intraoral, de nariz, garganta, oído, filmaciones de las terapias, la cantidad de repeticiones que hacen los pacientes, las técnicas, si hacemos las técnicas de las imágenes en espejo, registros de terapias en formato libre. Esos serían todos los datos semiestructurados que tenemos registrados. Y por último, la distribución de datos estructurados, que esto es una parte nada más que para mí, yo le doy muchísimo valor, sobre todo porque esto me da un valor estadístico y al final del año yo puedo hacer un resumen de la actividad asistencial en medicina de rehabilitación en NeuroRehab Professional Group, porque ahí están, no están todos los tipos de tratamiento, la edad de los pacientes, las enfermedades, los diagnósticos, el número de sesiones, los valores biométricos, los resultados de los test aplicados. O sea que yo tengo el hospital cerca, así que si sienten sirena es eso, no es porque haya fuego acá. Entonces, esto es lo que registra nuestro sistema. Nosotros tenemos todo bien organizado y los tres sistemas que están vinculados con inteligencia artificial nos va dando e incluso la evolución de los pacientes diarios. Cuando yo voy a hacer una reevaluación del paciente, ya por los objetivos, él me va dando la curva de crecimiento, incluso me puede dar alarma si hay un paciente que bajó el objetivo de una semana a otra. Todo eso lo tiene y le llega al terapeuta también. O sea que ya eso también nos ayuda muchísimo en cuanto a la no utilización de papeles y gráficas, etcétera. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de la cantidad de datos
de los que habíamos hablado, esto sucede en Internet en solo 60 segundos. Esto es una estimación de una selección de actividades de datos generados online en un minuto. Miren la cantidad de datos que se genera, y esto es solamente una cuña del pastel. La cantidad de datos que se generan en 60 segundos en el mundo. Si vamos a ver, son 695.000 historias compartidas en 60 segundos en Instagram. Y así sucesivamente en LinkedIn, en WhatsApp, 2.000 millones de visualizaciones, o sea, 1.6 millones de dólares gastados en compras online en 60 segundos. O sea, esto es inmensa la cantidad de información de información a través de los datos que se genera cada 60 segundos a nivel mundial. Ahora vamos a ver esos datos que habíamos hablado, estructurados, no estructurados y semiestructurados, a dónde van a parar. Y es la Big Data. ¿Qué cosa es la Big Data? Y muchos seguros que han escuchado de Big Data es lo que se llaman los datos masivos. Es un término que describe fundamentalmente un gran volumen de datos y que esos datos crecen de manera exponencial en el tiempo. Hay un autor que dice en sus conferencias que los datos nunca duermen y es verdad, siempre se están generando datos y se están multiplicando los datos de una manera tan brutal que yo diría que va a llegar un momento en un futuro, ojalá nosotros podamos llegar a ver eso, que va a ser prácticamente infinito. El análisis de Big Data emplea técnicas muy avanzadas como van a ser el Machine Learning, que vamos a ver ahora, para extraer informaciones de conjuntos de datos complejos y también la minería de datos. Todo sucede en nuestra vida, todo lo que sucede en nuestra vida cotidiana, yo diría que deja un rastro en forma de datos y que ese rastro en forma de datos, ya sea en redes sociales, en lo que hacemos, llega a ser parte de la Big Data, o sea, que vendría siendo como lo que se almacena en general, todo lo que nosotros generamos. Por poner un ejemplo, voy a ver cotidiano. Cada vez que uno de nosotros utiliza una compra a través de Internet, de un comercio online, por ejemplo, a ver, de Amazon, se establece una huella en alguna base de datos que pudiera ser Amazon, y vamos a hablar y decir por qué, de qué yo compré, cuánto pagué, cómo lo pagué, qué producto compré, dónde estaba cuando realicé la compra, y así un sinfín de información. Eso es abrumador y además muchas veces yo le temo muchísimo porque realmente es mucha información lo que cada uno de nosotros estamos exponiendo y que se está almacenando. Hay muchísimas compañías, grandes compañías que están, bueno, adueñándose de esta Big Data, o sea, que están trabajando con esta Big Data y les voy a poner ejemplos, por ejemplo, Spotify, YouTube, Amazon, Starbucks, YouTube, o sea, muchísimas, y ya ahí te van generando rastros de cuáles son tus preferencias, qué música es la que te gusta escuchar. Si compraste algo al momento, abriste tu red social y te sale el anuncio, o sea que son migajas que vas dejando de información. Ahora, la inteligencia, en cuanto a inteligencia artificial, la Big Data, para resumirlo, sería un conjunto de datos extremadamente grandes y complejos que pueden ser analizados computacionalmente para revelar patrones, tendencias y asociaciones especialmente relacionados con el comportamiento humano y sus interacciones. Esto es para que vean la envergadura mientras más público eres, más generas, más expuesto estás, pues bueno, tus patrones se van registrando aún más y eres más transparente a todas estas cosas. En cuanto a la Big Data, para que todas esas compañías y todo, para poderlo filtrar, tiene como objetivo extraer información
para hacer referencia y hay que hacer técnicas de tratamiento. Primero hay que tener en cuenta el volumen, la gran cantidad de información que es difícil de procesar por métodos tradicionales, o difícil no, yo diría que imposible. La variabilidad, los datos provienen de múltiples soportes, herramientas, plataformas de las que hemos hablado o una velocidad sin precedentes. Y por supuesto las empresas deben asegurarse de que estos datos tengan que hayan recopilado tengan una validez y una fiabilidad, ¿no? Entonces, es necesario saber qué tan pertinente es la información para los objetivos que se busca. Esto también tiene que ver con la medicina, sobre todo desde el punto de vista de la veracidad. Tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer, lo que vamos a publicar, lo que vamos a preconizar es veraz y, por supuesto, y pertinente. Esto es otro ejemplo de las oportunidades en salud que tenemos con la Big Data, que es esa mega información. Eh, Esto no es un gráfico que diseñé yo, esto es tomado de Medudoc, que me gusta mucho también eh, verlo. Según ellos, las oportunidades en salud con la Big Data nos da las oportunidades de hacer medicina preventiva, de hacer una medicina personalizada, de estudios y de eficacias, no solamente de tratamientos médicos, sino de los tratamientos nuestros de medicina de rehabilitación. También podemos hacer seguimiento de los pacientes, podemos hacer, por ejemplo, medicina a distancia y a través de dispositivos de registro que tienen los pacientes para monitorizarlos. Y por supuesto, esto decrece al final los costos en los cuidados de salud. Este gráfico también, y como ya estamos familiarizados ya con los datos y la Big Data, miren que el ejemplo, por ejemplo, este es el Big Bang de la Big Data, que es el volumen estimado en datos digitales creados o replicados en todo el mundo en zettabytes. Un zettabyte equivale a 1.000 millones de gigabytes. Imagínense cómo ha crecido la información, los datos desde el 2010 al 2025. Realmente es abrumadora la cantidad de información y mientras más se genera información va creciendo y entonces se necesitan sistemas sofisticados para filtrar, organizar y todo lo que vimos en el diagrama para que puedan ser datos fiables y esto tiene que ver más con nosotros con medicina, que es lo que más pues nosotros nos interesa. Ahora vamos a ver eh, o sea, los campos en la inteligencia artificial, yo diría que campos, o vamos a ver la estructura de lo que es la inteligencia artificial. Yo siempre lo veo desde que di los cursos como si fuera una cebolla. Cuando le hacemos un corte transversal a una cebolla, vemos que la capa superficial de la cebolla viene siendo la inteligencia artificial, la capa intermedia, que es la que pica un poquito más, sería Machine Learning y la capa interna sería, o el núcleo sería el Deep Learning. Entonces, la inteligencia artificial son programas, y esto ya ha llevado la cebolla que les puse a un diagrama mucho más explícito, ¿no? La inteligencia artificial son programas con la habilidad de aprender y razonar como los humanos. La capacidad de las máquinas para imitar funciones cognitivas humanas, como es el reconocimiento de voz, planeación, análisis de imágenes, es el paraguas que va a englobar el Machine Learning y el aprendizaje profundo. Ahora, el Machine Learning son algoritmos de aprendizaje automáticos con la capacidad de aprender sin ser programados explícitamente. Es un conjunto de inteligencia artificial, diría yo, que utiliza las estadísticas, en este caso, para permitir que los sistemas mejoren con la experiencia. Aquí los modelos aprenden patrones de los datos, de todos los datos que hemos hablado, para hacer sus predicciones y sus clasificaciones. Y ya después sería el núcleo, que es el aprendizaje profundo, que es el subconjunto de aprendizaje automático, donde las redes neuronales artificiales aprenden de grandes volúmenes de datos. Es el nivel más avanzado del Machine Learning. Usa redes neuronales profundas para procesar todos esos datos
Esas redes neuronales es lo que, como le llamamos nosotros a la sinapsis neuronal a nivel del sistema nervioso central, que son neuronas que se interconectan unas con otras para producir o a través del, o sea, el espacio postsináptico e intersináptico. Aquí igual, aquí son nodos neuronales que se interrelacionan unos con otros y se transmite la información. Entonces, es lo que está detrás de las tecnologías, en este caso del aprendizaje profundo, como es la traducción automática, el reconocimiento facial, etcétera. Ahora, vamos a hablar, le voy a llevar más el gráfico como de la gran cebolla, pero ahora vamos a ver la estructura, cómo podemos organizarlo. Habíamos hablado que la capa externa es la inteligencia artificial, después vendría Machine Learning, que dentro de Machine Learning vamos a encontrar los modelos supervisados y los modelos no supervisados. Ahora, los modelos de aprendizaje supervisados se basan en el uso de los datos etiquetados, o sea, los clasificados, o sea, lo que hace es decir, que cada entrada en el conjunto de datos tiene una salida o respuesta conocida. El modelo aprende a hacer predicciones mapeando las entradas y salidas correctas de los datos. Ahora, los modelos no supervisados dentro de Machine, o sea, eh, vamos a ver primero entre los modelos supervisados algunos ejemplos para aterrizarlo, ahora que me ocurre, vinculados a nosotros. Por ejemplo, un ejemplo de modelo supervisado es la clasificación de imágenes, detección de lesiones en resonancias magnéticas, muchas resonancias magnéticas, y entonces van clasificando y detectando, por ejemplo, diferentes tipos de lesiones, pero eso es por un aprendizaje que tienen a través de estos modelos. Análisis, por ejemplo, de la marcha y biomecánica, por ejemplo, clasificar patrones de marcha en pacientes con Parkinson, ese es un tipo de aprendizaje, en este caso supervisado. Predicción de recuperación, por ejemplo, estimar el tiempo de rehabilitación después de un accidente cerebrovascular, eh, son ejemplos de modelos supervisados. Ahora, los modelos no supervisados son modelos de aprendizaje, aquellos que aprenden de patrones y estructuras en los datos sin necesidad de ser etiquetados. Los otros sí. Estos no necesariamente tienen que ser clasificados ni etiquetados. Y entonces, en lugar de hacer predicciones, estos modelos lo que hacen es que identifican similitudes y diferencias de los datos. Es mucho más complicado. Por ejemplo, si nosotros lo aplicamos a la especialidad de nosotros, por ejemplo, a la medicina de rehabilitación, por ejemplo, un ejemplo de modelo no supervisado, por ejemplo, es agrupamiento de pacientes en condiciones similares, por ejemplo, encontrar patrones de recuperación de diferentes lesiones, detección de alguna anomalía durante un movimiento, por ejemplo, analizar datos con sensores para movimientos atípicos, análisis de evolución de alguna patología, identificar subgrupos de pacientes con evolución distinta de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, en un proceso de neurorehabilitación. Otro ejemplo de un modelo para analizar, bueno, pues en un patrón de dolor a lo largo del tiempo en pacientes con dolor neuropático para predecir cuándo ocurrirá la crisis, algoritmos que puedan, por ejemplo, identificar patrones recurrentes previos a un episodio de dolor severo. O sea, estos son ejemplos de aprendizaje no supervisado. Ahora, terminamos Machine Learning, que están en la capa, los modelos supervisados y los no supervisados. Ahora vamos a la otra capa, que sería el Deep Learning. Dentro del Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, están los modelos discriminativos y los modelos generativos. Por ejemplo, los modelos discriminativos aprenden la frontera de decisión entre diferentes clases de datos, o sea, son diferentes los datos. En lugar de generar nuevas muestras, los modelos lo que van a centrarse en clasificar y predecir etiquetas a partir de datos entradas. Un ejemplo de aplicación de nosotros, por ejemplo, es el diagnóstico basado en imagen, detección de anomalías en resonancias magnéticas, en rayos X, que vamos a ver a continuación. También puede ser clasificación de patrones de movimiento, de análisis biomecánico o predicción de alguna evolución de alguna lesión según los datos del paciente. Puede ser también la detección
de adherencia a tratamientos de medicina física y rehabilitación mediante sensores o que le colocamos a los pacientes. Y entonces los modelos generativos, que ya aquí están está un poco más complicado, los modelos generativos aprenden la distribución conjunta de los datos que generan nuevas muestras similares a las observadas durante el entrenamiento que ellos tienen. Por ejemplo, en términos simples, estos modelos pueden crear datos nuevos basados en los patrones aprendidos, o sea, patrones que aprenden y entonces pueden crear datos nuevos. Un ejemplo de nuestra especialidad, por ejemplo, síntesis de imágenes médicas, rayos X, resonancia magnética para entrenar algoritmos sin necesidad de grandes bases reales, grandes bases de datos reales, la generación de movimientos, gestos con realidad virtual o realidad virtual para la rehabilitación motora. Se pueden crear también avatars personalizados en la terapia con inteligencia artificial y realidad virtual, que es lo que queremos implementar ahora nosotros. Simulación de evolución de lesiones con modelos predictivos de recuperación, o sea, son los modelos generativos. Yo quiero hacerle un resumen entre las diferencias entre modelos generativos y discriminativos. Los generativos crean nuevos datos similares a los originales. Y ahora, esos son los generativos. Y los discriminativos lo que hacen es que clasifican o diferencian entre categorías de datos. Un ejemplo, si queremos desarrollar un sistema de análisis, por ejemplo, de marcha en rehabilitación, por ejemplo, un modelo generativo podría ser simular nuevas secuencias de marcha para entrenar un sistema. Y un modelo discriminativo podría ser clasificar si un paciente tiene una marcha normal o patológica. O sea, que el segundo puede clasificar y diferenciar entre las categorías de datos. Ambos enfoques, ya sea el modelo generativo y el discriminativo, son complementarios y pueden quizás utilizarse en conjunto para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico en la rehabilitación. Ahora vienen los modelos que ustedes seguro que han escuchado, que son los modelos LLM, que son grandes modelos de lenguaje, son un tipo de modelo de inteligencia artificial basados en las redes neuronales. Ya es un modelo mucho más complejo y lo que hacen es que analizan, o sea, están entrenados por grandes volúmenes de datos para comprender esos datos, generar texto de manera coherente y contextual. Por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje, por ejemplo, lo que hacen fundamentalmente es que utilizan arquitecturas de aprendizaje profundo. Y ejemplos de modelos que incluyen, por ejemplo, está el ChatGPT, que hecho por OpenAI, Gemini, Llama, Cloud. O sea, hay muchos modelos que seguro que han utilizado o que a partir de ahora vamos a aprender a utilizar. Y también están como ejemplo de estos modelos LLM, que son los modelos de lenguaje, en nuestra especialidad, por ejemplo, pues serían los asistentes virtuales inteligentes, que son los que pueden hacer análisis y resúmenes de las historias clínicas que son excelentes, extraen información clave de registros médicos, identifican tendencia en la evolución del paciente, apoyo en la investigación y la educación médica, que también lo utilizamos, resúmenes de artículos científicos y evidencia médica, que también se puede utilizar y lo utilizamos, y por supuesto, generación de informes clínicos personalizados, que también ahora lo estamos utilizando nosotros también. Ahora, vamos a hablar de lo que era Machine Learning. Si se recuerdan la cebolla, como yo siempre pongo, la capa exterior, que es la inteligencia artificial, y después viene Machine Learning, que no es más que los datos a través de un modelo, o sea, se hace un entrenamiento de ese modelo que, por supuesto, hace predicciones con datos nuevos. Es lo mismo, por ejemplo, si hacemos esto. Yo le aporto datos categorizados, que son las etiquetas, a ese modelo, por ejemplo, perro, gato, gato, perro. El modelo o sea, hace un entrenamiento y hace una predicción, y cuando yo le doy una foto, una etiqueta nueva, es capaz de decirme que es un perro. No importa que sea diferente, pero ya son datos categorizados que él generó esa imagen con un dato nuevo que le estoy dando. Por ejemplo, lo que es en la visión por computadora, que tiene que ver mucho con nuestra especialidad, y yo sé, y vamos a aterrizarlo también, pero quiero que aprendan.
están el modelo de clasificación de etiquetas e imágenes como positivas o negativas. Este sí y este no. Por ejemplo, la clasificación es un gato. La detección es determinar quién es perro a grandes rasgos, o sea, muy general, y quién es gato. Entonces, el modelo de detección de objetos hace predicciones y coloca un cuadro delimitador alrededor de los objetos predichos. Esto también se aplica con las imágenes médicas y después vamos a ver. Y está el modelo de segmentación que crea un entorno alrededor del objeto detectado. O sea, un gato, el entorno del gato, perro y perro. Ahora vamos a ver. Esto es lo que pasa con estos modelos. O sea, en estos modelos, por ejemplo, la segmentación de órganos fue una de las primeras exploradas por la inteligencia artificial, que es lo que habíamos hablado cuando les enseñé las imágenes, o sea, más rudimentarias de la segmentación. Y ahora los algoritmos de segmentación derivados de Deep Learning, que es el núcleo de la cebolla, han superado los algoritmos de segmentación tradicionales como los que le enseñé anteriormente. Estas técnicas de segmentación automatizada de órganos pueden, como por ejemplo, haber detección de tubos de alimentación más posicionados que se hace acá, el cálculo de índice cardiotorácico, la generación de imágenes de radiografías de tórax sin costillas y clavículas, porque hace una segmentación, o sea, excluye costillas ¿cómo se llama? Y clavículas para mejorar la tasa de detección de masas tumorales a nivel pulmonar. La segmentación multiorgánica también en las tomografías axiales computarizadas de tórax también puede darnos resultados buenos, lo que sugiere el uso de un uso potencial en la planificación de la radioterapia torácica, porque es mucho más específico. Aquí ven, por ejemplo, en esta radiografía están las radiografías con el cuadro rosado cuando se detectó, después viene la radiografía normal sintetizada generada a partir de una imagen original y después vienen los mapas residuales y de prominencia para delinear las posibles lesiones. O sea, que es mucho más específico estos sistemas son capaces de detectar lo que muchas veces, porque es en el orden de píxeles, es como cuando ustedes abren una imagen en el teléfono y la van abriendo y abriendo y abriendo y abriendo y llega un momento que son puntitos, puntitos, así lo hacen estos sistemas y son mucho más específicos y más asertivos a la hora de los diagnósticos. Este es otro que también es el uso de la inteligencia artificial, sobre todo para los tumores y órganos que pueden detectar y contonear de manera rápida, lo que habíamos hablado, igual la parte de segmentación, contonear de manera rápida y precisa a partir de imágenes médicas. El mapeo de los parámetros farmacocinéticos en el cáncer de mama, en esta investigación se pudo visualizar con un modo de tercera dimensión de 3D para evaluar la respuesta a la terapia y pudieron evaluar incluso los cambios en el volumen del tumor y los parámetros farmacocinéticos. Durante la radioterapia es crucial irradiar, por supuesto, con precisión el tumor. Todos conocemos que mientras más preciso sea la irradiación del tumor, bueno, mayores éxitos. Sin embargo, en este artículo dice que la posición del paciente puede cambiar y el tórax puede cambiar a diferentes posiciones durante cada tratamiento. Y entonces ellos utilizaron una impresión en 3D de un sujetador plástico para estabilizar el tórax y así restringir el movimiento del tórax y maximizar la posición del pecho, del tórax, que se evaluó cuantitativamente en imágenes de tomografía. Vean la diferencia y lo específico que es, y cómo se ve, cómo disminuye el volumen del tumor y por supuesto con imágenes de 3D a través de inteligencia artificial para restringir el movimiento y cómo se ve que es más asertivo el uso de las radiaciones en el tumor. Aquí también les enseño una imagen, este contiene más de 6.000, esto es otro estudio que contiene más de 6.500 imágenes. ¿Qué cosas son esas? Datos, ¿verdad? Datos a través de imágenes, a través de imágenes, de radiografías de tórax.
y el modelo va aprendiendo lo que es una neumonía, un rayos X de tórax normal, qué cosa, si hay un virus, o sea, si hay en este caso, COVID. Y estos son modelos que van aprendiendo a través de imágenes de etiquetas, que es lo que habíamos hablado, y llega un momento que tienen una precisión para el diagnóstico muy grande, porque mientras más datos, más etiquetas le estamos aportando al sistema, más el aprendizaje va a ser mucho mayor y por supuesto la asertividad en el diagnóstico también nos va a ayudar muchísimo. Esta es otra investigación que también les traigo a la consideración, que en este estudio se describió el desempeño de un modelo en niveles específicos de dolor mediante la combinación de múltiples clases para convertir una tarea en un problema de una clasificación de tipo binario. Después de que ellos en esta investigación seleccionaron en bases de datos médicas, observaron resultados prometedores con el uso de la inteligencia artificial en la evaluación de la intensidad del dolor a través de imágenes faciales. Lo que mismo que vimos, o sea, de las imágenes faciales iban haciendo segmentación de acuerdo a los movimientos de las expresiones faciales con una sensibilidad en este artículo creo que fue casi que de un 98%. Esta revisión resume la evidencia que la estimación automática del dolor multinivel a través de expresiones faciales con el uso de la inteligencia artificial tenía una gran precisión y por supuesto, compararon la precisión de la prueba con resultados en metaanálisis. Por último, quería ver en esta parte, antes y van a escuchar muchísimo cuando comiencen a estudiar y se metan a estudiar un poco la parte de inteligencia artificial vinculada a la salud, pero son términos que debemos dominar. Miren, yo antes de entrar en los modelos fronterizos, yo quería explicarle, en la década del 2000, en el año 2002, 2003, si mal no recuerdo, que empieza la web 2.0, para nosotros fue abrumador porque fue un cambio muy grande. Al final, ¿qué pasó? Nos adaptamos a los sitios web, a las redes sociales, ahora dominamos Facebook, Instagram y todas esas redes sociales. Con esto quiero decirle que no podemos temerle, que debemos comenzar poco a poco, que esto no es de la noche a la mañana, pero si no tomamos acción y comenzar por lo básico y adherirnos a las herramientas que realmente nosotros queremos utilizar, es importante de que nos involucremos porque realmente estos son cambios como lo sufrieron con la llegada del internet, del teléfono celular, de las redes sociales, etcétera. Y cuando escuchen todo esto, lo que son los modelos fronterizos de inteligencia artificial, que no son más que sistemas de última generación que representan el estado más avanzado de la tecnología en términos de capacidad de procesamiento, de generación de conocimiento y toma de decisiones de manera autónoma. Estos modelos pueden ser desarrollados por grandes laboratorios de inteligencia artificial y los modelos fronterizos están diseñados para abordar problemas complejos con un nivel sofisticado sin precedentes. Por ejemplo, la aplicación en diversos sectores. Ahí está la seguridad, la finanza, la ciencia, la investigación y la salud y medicina. Por ejemplo, en salud y medicina, el diagnóstico asistido, descubrimientos de fármacos, descubrimientos de vacunas, personalizaciones de tratamiento. En la ciencia e investigación, en los moldeados de moléculas, las predicciones climáticas, los análisis de datos científicos, en ciberseguridad, sobre todo los análisis y las predicciones de amenazas globales también. Estos son los 4 modelos fronterizos que son importantes que conozcamos también. Ahora vamos a lo que es ética. La inteligencia artificial, como dice la literatura, y siempre lo digo, la inteligencia artificial es tan imparcial como los datos con los que se entrena. Si los datos contienen sesgos, tienen errores, las decisiones médicas basadas en algoritmos pueden perpetuar, incluso exacerbar cualquier desigualdad en la atención médica. Por lo tanto, es importante asegurarse
de que todos los sistemas de inteligencia artificial que usemos en medicina de rehabilitación sean transparentes, estén libres de prejuicio para garantizar sobre todo la equidad en el tratamiento de nuestros pacientes. La integración de la medicina, de la inteligencia artificial en nuestra especialidad, a mi juicio, representa una promesa extraordinaria para el futuro de la atención. Pero también creo que nos va a plantear importantes desafíos éticos, porque debemos ser muy cuidadosos. A medida que avanzamos hacia el futuro, la inteligencia artificial va a jugar un papel importante y por lo tanto yo pienso que es crucial abordar, a ver, cómo decirlo, sin caer en dicotomía o en distopía y utopía. A ver, es crucial abordar estas cuestiones éticas de manera proactiva para garantizar que la tecnología sirva para el bienestar de los pacientes sin causar daños y sin violar la ética. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pues tiene en el área de la salud, o sea, ha sido una de las primeras en proponer y les recomiendo que entren a la OMS, está en español y en inglés. Hay un curso de ética e inteligencia artificial totalmente gratuito, yo lo pasé y es muy bueno. Y ellos han sido los primeros en proponer principios éticos para el desarrollo y el uso a nivel internacional. Ellos se han esforzado mucho por consolidar los principios éticos existentes y preparándonos para todo lo que viene con el uso y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial en el área de salud. Si bien estos principios como son autonomía, equidad, explicabilidad, no daño, responsabilidad, sostenibilidad, si bien no ven que sean jerárquicos, ellos destacan sobre todo la importancia de la equidad y la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros que somos los desfavorecidos en América Latina, por ejemplo, resulta imperativo cuidar que sea implementada la inteligencia artificial y que cumpla estos requisitos, ya que se trata de una de las regiones de mayor inequidad en el planeta, así como mayor, ¿cómo se llama?, diversidad ambiental. Ahora, lo otro es la sostenibilidad. Es muy difícil, o sea, si se implementa, tiene que haber una infraestructura para que exista una sostenibilidad para el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en medicina. Lo otro es que la seguridad, y realmente para mí, pues, me preocupa y estoy seguro que cuando ustedes empiecen a explorar algunas cosas en cada uno de sus puestos de trabajo, en las clínicas, en los hospitales, también les va, perdón, les va a preocupar muchísimo, tienen que tener muchísimo cuidado, es que la privacidad y la seguridad de datos es uno de los desafíos, diría yo, más significativos en la privacidad y la seguridad de datos de los pacientes, porque estamos manejando información sensible de cada uno de nuestros pacientes y se ve a cada rato en las redes cómo se viola la seguridad y la privacidad de datos de los pacientes. Recientemente salió también, no sé, algo sobre la privacidad, la violación de la privacidad de un paciente aquí en Estados Unidos que fue bastante, se sonó muchísimo en todos los medios de comunicación. Los sistemas de inteligencia artificial requieren acceso a vastas cantidades de datos personales en salud, lo que plantea, diría yo, riesgos potenciales de violaciones de privacidad si estos datos no se manejan, diría, con altos estándares de seguridad. Lo otro es los sesgos que pueden haber. Si estos datos con los que vamos a trabajar contienen sesgos, las decisiones médicas basadas en algoritmos con inteligencia artificial pueden también traer problemas, incluso desigualdades y problemas en la atención médica. La responsabilidad y la toma de decisiones también, sobre todo con la parte de seguridad, la implementación de la inteligencia artificial en nuestra especialidad en casos diagnósticos erróneos a través de los sistemas de inteligencia artificial o fallas en el tratamiento recomendados por inteligencia artificial, que yo realmente no los utilizo, determina la responsabilidad, una responsabilidad muy grande. Por lo tanto, hay que establecer marcos legales y éticos claros y es fundamental para abordar estos desafíos.
Yo recientemente, no sé si les dije que yo terminé un curso que es obligatorio para nosotros acá, que se hizo en UM, en la Universidad de Miami, sobre la parte de seguridad de datos de los pacientes y la ética, y es importante que tengamos en cuenta esto porque la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo, pero también diría yo que ellos le llaman, o sea, los conocedores de este tema le dice que, que puede alucinar. Yo no diría alucinar, alucinar en términos psiquiátricos es diferente. Yo diría que la inteligencia artificial puede confabular, o sea, puede darnos datos erróneos o puede inventar cosas y si no comprobamos las fuentes o no nos cercioramos, no podemos dejar muchísimas procederes en manos de estas herramientas si no estamos nosotros, que somos los médicos capacitados para tomar decisiones en estos momentos. Nos puede ayudar, nos puede reducir el tiempo, pero tenemos que estar alerta con todas estas cosas. Por supuesto, habíamos hablado ya de la privacidad y seguridad de datos. Yo también cuando estudié el tema, yo decía privacidad y seguridad de datos. Perdón, privacidad y seguridad de datos. Privacidad y seguridad no es lo mismo. Yo, por ejemplo, privacidad lo veo, por ejemplo, que tengamos la información en una caja de cartón. Tiene privacidad, pero no está segura. Para mí, seguridad es una caja que sea infranqueable, que tenga varios candados donde no tengan acceso a los datos de los pacientes. Entonces, eso sería datos encriptados, datos nosotros aquí lo hacemos por HIPAA, que sean protegidos. Y por supuesto, ya habíamos hablado de la parte de sesgo, equidad y responsabilidad en cuanto a responsabilidad y a toma de decisiones. Entonces, voy a activar la cámara ahora porque realmente ya me ven, me ven. Sí, doctora. Bien, perdón. Vamos a hacer un resumen. En resumen, qué hemos visto en esta charla? Primero, hemos tratado de que entre todos podamos comprender qué es la inteligencia artificial, cómo ha evolucionado en el decursar de los años, qué futuro, o sea, hacia dónde vamos con la inteligencia artificial, también qué cosas son los datos, qué es la Big Data, cómo lo podemos controlar, cómo podemos también desarrollarlo en nuestros servicios de medicina de rehabilitación, las diferencias entre Deep Learning, Machine Learning, los lenguajes sobre todo de gran escala, los principios éticos y de seguridad. En un curso que recientemente pasé, un profesor decía que había visto una publicación, no sé si fue en una de las redes sociales, que esa persona decía, ¿quién les dio permiso a estas personas para cambiar el mundo? Porque el mundo está cambiando con la inteligencia artificial. Y lo cierto es que el cambio ya ocurrió y no hay marcha atrás. O sea que yo diría que esto es como un tren que ya arrancó y tenemos que montarnos. Esto no es exclusivo y yo siempre se lo digo y a un colega muy querido que también seguro que está escuchando esta charla, que no es un problema de edad. Aquí tenemos que montarnos todos y quizás el aprendizaje en nosotros, los que somos menos jóvenes, para no decir otra cosa, nos va a costar un poquito de trabajo, los más jóvenes van a ir adelante, pero yo digo, ¿qué herramientas son las que realmente nos necesitan? No necesitamos tantas herramientas y comenzar por lo básico y de ahí vamos a ir haciendo un aprendizaje progresivo y vamos a ir aprendiendo a utilizar las herramientas que realmente nos hacen falta y las que mejor a nuestro juicio nos puedan ser útiles en nuestra actividad asistencial. El impacto en nuestras vidas es innegable, diría yo, y cada día va a seguir transformando nuestra realidad. No me pasa aquí, a ver. Para nosotros, como médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, y para todo el personal que trabaja en nuestros servicios,
las habilidades, diría yo, que tenemos que adoptar, primero es tener una mentalidad positiva, sobre todo a estar abierto al cambio, conocer las aplicaciones necesarias en nuestro campo y no divagar en todo lo que nos están poniendo en internet y el curso tal y utiliza tal herramienta, eso tampoco. Desarrollar habilidades tecnológicas básicas, aprender desde lo más sencillo hasta lo más complejo, estar dispuesto a probar lo nuevo y a resolver problemas, aprender con regularidad. Esto es un proceso, dedicarle un tiempo. Si vamos a trabajar, por ejemplo, en una herramienta para la búsqueda de información científica basada en la evidencia, buscar perdón, qué herramientas son las que nos utilizan y esas, si son dos, aprenderlas bien y aprender con regularidad. Y, por supuesto, comprensión de la ética, de la inteligencia artificial y los problemas de privacidad. Esta imagen que la generé yo en inteligencia artificial, pero realmente siempre me gusta terminar la charla y yo siempre digo que para aquellos que permanecen sentados observando la niebla de la incertidumbre, porque para muchos pensamos eso, observar la niebla de la incertidumbre es un momento de levantarse del banco y actuar, porque cuando esa niebla se disipe, solo quienes se hayan preparado estarán en la mejor posición de enfrentar lo que se viene. La inteligencia artificial va a cambiar la sociedad en que vivimos. La inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, sino potenciarnos y no es exclusiva, potenciarnos. Nosotros somos los que tenemos el control. Nosotros los profesionales de la medicina y de rehabilitación somos los que tenemos el control y vamos a utilizar las herramientas que realmente nosotros queremos para el desarrollo, para nuestro desarrollo profesional. Nuestra preparación y apertura al cambio serán claves sobre todo para definir el futuro de la medicina de rehabilitación. Pienso yo que es hora de que todos nos unamos y que podamos establecer un plan de acción y con un aprendizaje, por supuesto, paulatino. Yo siempre también digo, cuando uno ve un parte meteorológico y dice que va a haber un huracán, sí, y tienes que prepararte para el huracán, porque si no te preparas, sabes que puedes tener consecuencias catastróficas. Así que pienso que ojalá que le haya servido, sé que es un poco complicado. Ya después en futuras charlas podemos ir implementando algunas herramientas que pudiéramos utilizar. Creo que esto va a ser lo que va a catalizar después futuros encuentros y sobre todo charlas y talleres en congreso. Sabemos que tenemos muchísimas ocupaciones todos. Yo terminé hoy tarde y me quedé aquí. Aquí hay un silencio total. Muchas veces cuando termino el trabajo me quedo media hora estudiando porque realmente esto requiere que pongamos un poco de interés y, por supuesto, eh, hay muchas cosas de las que podemos hacer, no le tengan miedo. ChatGPT, yo pienso que las personas han tergiversado lo que es el ChatGPT, que es OpenAI, que es muy bueno, donde tiene muchísimas herramientas, pero muchas personas lo utilizan como si fuera un oráculo. Se pueden hacer asistentes virtuales o asistentes especializados en cada uno de sus ChatGPT, donde ustedes van a canalizar la información que quieran y pueden desarrollarla y hay muchas herramientas que pueden utilizar. Hay muchísimas más herramientas para la investigación, para la gestión de datos. Eh, yo pienso de que podemos hacer muchísimas cosas juntos y que bueno, que ya la inteligencia artificial, como dice un colega mexicano en una de sus conferencias, llegó para quedarse, así que ya estamos con ella. Estas son algunas herramientas de las que yo estoy utilizando y que son muy buenas. Pienso que podemos también trabajar sobre ellas, sobre todo las utilizo para la parte de investigación. Ahora, por ejemplo, ChatGPT, con esta nueva versión que va a salir ahora, nosotros podemos hacer incluso simuladores de preguntas y respuestas de exámenes y podemos entrenar el modelo a través de un asistente virtual y eso también nos ayudaría muchísimo. Yo utilizo también, por ejemplo, ChatGPT, utilizo Consensus, todas las que están señaladas las utilizo.
La última que es Open Evidence, que me gusta muchísimo, la estoy utilizando sobre todo, que es líder en el mundo desde el punto de vista médico para profesionales de la salud que brindan respuestas precisas y eficientes en el punto o sea, para la parte de atención médica. Napkin también, que la utilizo mucho para hacer mapas conceptuales y sobre todo para las tesis de terminación de residencia o para una investigación, es sumamente buena. Gamma para la presentación de diapositivas, que Carlos Arce también me mandó una que hizo. Esta yo la hice como siempre la hago porque no quería tampoco presentar algo con inteligencia artificial, sino motivarlos a que para la próxima que presenten pudiéramos hacerlo. Hay muchísimas herramientas, muchas, muy importantes, pero estas serían para la investigación, las que a mi juicio serían pues las mejores. Espero de que realmente le haya servido la charla y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Me uní también desde mi teléfono porque no pude habilitar la cámara a la computadora. Hay, pues prácticamente, pues sí, este es un tema de suma importancia, muy actual, que, pues como usted dice, ya nos está envolviendo la inteligencia artificial en todo, desde nuestra vida personal, pues ahora también que la podamos aplicar a nuestra vida profesional. Doctora, ya hay aparte de muchas felicitaciones por su ponencia, tenemos una pregunta en el chat que nos hace el doctor Carlos Arce. Dice, dentro de las intervenciones en medicina de rehabilitación, ¿cuál es la importancia del uso de los dispositivos robóticos asistidos por inteligencia artificial y la realidad virtual y aumentada para simulación de entornos terapéuticos y la gamificación del ejercicio físico? Bueno, de hecho, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esta vez lo que vamos a hacer es que nos van a dar registro, pero también podemos hacer valores predictivos de una manera mucho más objetiva de la evolución del paciente. O sea, ya no estamos haciendo solamente un seguimiento, sino que a partir del uso de la inteligencia artificial nos va a dar valores predictivos del uso, de la evolución, del pronóstico, de los riesgos también. O sea, que ya va más allá de lo que nosotros podemos hacer a simple vista. Es que te almacena una cantidad de datos, de etiquetas de información que te da valores de predicción, de pronóstico, de riesgo, de todo. Entonces, ahí tienes todas las posibilidades que a simple vista yo diría que cuando lo hacemos de manera subjetiva, aunque los sistemas normales que tenían antes te hacían registro, ahora con el uso de la inteligencia artificial, como hablamos de los modelos predictivos, es mucho más importante y mucho más objetivo. Por ejemplo, y se lo dedico así a todos ustedes. Ahora hay dispositivos, por ejemplo, de hecho, que tienes, por ejemplo, un colgante en tu cadena, no sé cómo ustedes lo dicen, Ujú. y entonces vas a una reunión y y ese sistema, tú estás haciendo y aterrizándolo lo que dice el doctor Arce, estás escuchando, pero de manera subjetiva lo que está pasando en la reunión. Por ejemplo, imagínense que eres dueño de una clínica y estás con tus trabajadores y están discutiendo un caso. Ese dispositivo con inteligencia artificial, después que tú terminaste la reunión, es capaz de predecir qué se dijo, las posibles debilidades, las posibles fortalezas de algo que dijo un colega tuyo que lo que te está pidiendo y te está infiriendo es un aumento de salario. Eso quiere decir que es una predicción que tú no la escuchaste y ese dispositivo ya lo hace. Ese dispositivo ya lo hace. Entonces, si eso pasa, ¿cómo pasaría con la robótica, con todas estas herramientas que tenemos? Pero además, imagínense adicionar a los equipos de agentes físicos terapéuticos valores predictivos con los datos de los pacientes para la evaluación del dolor, de la potenciación muscular, de muchas cosas. Entonces, eso va a venir. Los que somos menos jóvenes, quizás en el decursar de los años, no lo vamos a ver,
pero yo pienso ver ahora lo que sacan de Samsung también ahora, que van a ver televisores Samsung inteligentes dentro de 2 o 3 años, donde tú te estás cepillando tu cabello mientras te vas al trabajo y estás diciéndole al Samsung tuyo, mira, yo quiero que cuando yo llegue del trabajo, que me hagas una película que dure 78 minutos de Brad Pitt con Angelina Jolie en las Islas Fiji, una historia de amor refrescante para este viernes, que ya hoy es viernes, me quiero tomar una copa de vino y cuando regreses de tu clínica, que te diste una ducha, pongas el televisor y ya Samsung te hizo una película para ti, con lo que tú le pediste. Entonces, esas son cosas que están pasando y así van a pasar en medicina de rehabilitación. Reconocimiento facial, reconocimiento de la marcha, de las posturas, todo de la parte robótica. Hace poco yo estaba incluso hablando con algunos productores de equipos de terapia física, sobre todo de electroterapia y eso, y de manejo de dolor, por ejemplo, de sistemas combinados de manejo de dolor, y todavía no han hecho, no están alineados con la introducción de la inteligencia artificial con todos esos equipos. Entonces pienso que se avisoran muchos cambios. Miren, recientemente ahora salió unos audífonos que tienen cámara. ¿Para qué unos audífonos que tienen cámara? ¿Saben para qué? Porque si tú estás hablando con una persona y hay ruido en el sistema y tú solamente quieres escuchar a esa persona y no lo que está alrededor, ese audífono anula el ruido y solamente escucha la voz de la persona. Entonces, son cosas que están pasando día a día con la inteligencia artificial y que tenemos que estar actualizados. Y en medicina de rehabilitación, pienso yo que tenemos que hacer un comité de la parte de inteligencia artificial en medicina de rehabilitación, donde podamos hacer nuestros propios modelos éticos de seguridad y también exigir a los productores, a los que son productores de todo el equipamiento, también el uso de la inteligencia artificial de manera consciente y de manera ética para todo lo que viene, lo que viene. Por ejemplo, me olvidé decirle también de la parte de inteligencia artificial, ahora no recuerdo, pero quería hacerle un comentario sobre el uso en medicina de rehabilitación. Por ejemplo, nosotros con la realidad virtual ahora queremos, sobre todo en los métodos inmersivos, aquí se usa mucho en las terapias intensivas, en los pacientes que salen del coma y se está usando mucho la parte de la realidad virtual. Nosotros aquí lo queremos hacer con niños con trastorno de neurodesarrollo y con autismo. Todavía no tenemos los permisos, pero queremos comenzar a hacerlo y esperemos que ya eso va a demorar un poquito, pero que podamos ya, porque tenemos que tener sistemas de permiso para hacer todas estas terapias ya con inteligencia artificial. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más de nuestros asistentes que tenga alguna otra pregunta? La pueden poner en el chat o pueden abrir su micrófono en esta ocasión para poder hacer la pregunta a la doctora. Siguen llegando de todas formas muchas felicitaciones, doctora, muchos agradecimientos por compartir su ponencia. No sé si haya más preguntas. Si no hay más preguntas por el momento, tenemos los datos de la doctora, están también en la página de la Soprejal. Por si quieren contactar a la doctora, nos brindó ahí su correo electrónico, por si existen más dudas o pedir información, etcétera. La doctora muy amablemente nos compartió su información y pues le queremos agradecer, doctora, por estar esta noche con nosotros, a pesar que no está al 100% de su salud. Muchas gracias por estar aquí presente, por su ponencia, por compartirnos su conocimiento y le haremos llegar su constancia a nombre de la Sociedad Occidental Colegio Médico de Rehabilitación de Jalisco por su participación en nuestra sesión. Yo quería, antes de terminar, decirle que por favor no temamos, no tengamos miedo. Pongamos a la inteligencia artificial a trabajar para nosotros. Aprovechemos ahora. Vamos a ser mejores investigadores, mejores docentes, mejores profesionales. Tenemos que sacarle partido a lo que está pasando ahora, que son avances y tenemos que estar a la vanguardia. Nuestros países de Latinoamérica no se pueden quedar atrás, que nuestros países no han tenido, diría yo, la iniciativa para hacer las cosas. Podemos nosotros tomar iniciativas y por lo menos prepararnos. Vamos a prepararnos para cuando se disipe la niebla, que no nos tome
Correcto. sorprendido. Bien, Ujú. muchas gracias de Muy verdad bien, a doctora. todos. Muchas gracias y espero que bueno que les haya servido la charla. Claro que sí, y pues que esta no sea la única participación de usted con nosotros. Tiene las puertas abiertas cuando guste, podamos trabajar de nuevo juntos. Bueno, pues un abrazo especial a la doctora Marlene Villanueva de Cuba, que a pesar de los problemas de conectividad que hay en Cuba, ha podido estar en la conferencia. Un abrazo al doctor Pedro Romero, a Carlos Arce, a Gabriela, a todos los que están presentes. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Y Clagir va a estar abierto a partir de ahora para la parte de inteligencia artificial. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Bueno.